Continuamos en 59 segundos. Esta noche tenemos muchos temas sobre la mesa para debatir y un invitado que nos va a acompañar en el siguiente tramo del programa, el señor Durán y Lleida, que se sienta ya con nuestros periodistas, a los que también les voy a presentar. Casimiro García Vadillo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Calleja, José Mari, muy buenas noches. Buenas noches. Isaías Lafuente, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Esther Palomera, muy buenas noches también. Buenas noches, Ana. Germán Yanque, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y Jesús Maraña de Público, muy buenas noches y bienvenido también. Hola, buenas noches. Bueno, si os parece, comenzamos, Casimiro, con nuestro invitado. Sí, señor Durán y Lleida, a mí me gustaría saber su opinión sobre el asunto de la financiación, sobre todo porque Cataluña marca un poco la pauta a las demás comunidades autónomas. ¿Usted no cree que la financiación que contempla el Estatuto, es decir, más cesiones de impuestos y más inversión pública para Cataluña, en un momento como este de recesión económica y con un fuerte aumento del paro, no sería conveniente que se aparcara y que se revisara para dar ejemplo de sacrificio a los ciudadanos? Yo entiendo esa pregunta y el planteamiento, pero no estoy de acuerdo con la conclusión. Al contrario, buena parte de la carga social está en manos, porque es competencia de las comunidades autónomas, y qué duda cabe que la crisis económica va a tener consecuencias sociales importantes. Por tanto, lo que hay que reforzar es la capacidad tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos, y en este sentido lo que urgiría consecuentemente es que el Gobierno cumpliera con el Estatuto, que al fin y al cabo es una ley plebiscitada por las Cortes y plebiscitada por el pueblo de Cataluña. Calleja. Como hay dos campañas electorales, pero solo le puedo hacer una pregunta, ya se imagina a cuál de ellas me voy a referir. Quiero saber si usted comparte la opinión que hay en algunos sectores del PNV, de votantes del PNV, incluso de algunos militantes del PNV, que piensan que el discurso de Ibarretxe es un discurso que ha agotado, que ha cansado incluso al propio partido, y que este sería un buen momento para el cambio en la comunidad autónoma vasca. Les recuerdo, por cierto, que estamos en periodo electoral y que no se puede, como saben, pedir el voto en televisión española. No se preocupe, que no voy a pedir el voto. Me imagino que no va a pedir un voto que no sea para su partido, pero que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a ver, nosotros, usted conoce nuestra relación con el Partido Nacionalista Vasco, independientemente de cuál pueda ser la opinión de esos sectores que usted hace referencia de ese partido. El candidato oficial es Ibarretxe. Consecuentemente, el apoyo nuestro al Partido Nacionalista Vasco implica un apoyo al candidato, ¿no? Otra cosa distinta es que personalmente comparta todos los planteamientos que a lo largo de estos últimos años haya podido hacer el señor Ibarretxe como Lehendakari. Es evidente que antes me refería a alguna convocatoria de referéndum respecto al tema catalán, y consecuentemente puede extrapolarse esa opinión también al tema vasco. Por tanto, aunque haya opiniones distintas, es el candidato del PNV y es, en consecuencia, el candidato de unos amigos al que apoyamos. Esther. Buenas noches. Antes decía usted durante la entrevista con Ana que una sentencia adversa no debía de ser motivo de adelanto electoral, refiriéndose al contexto de Cataluña. Yo quisiera preguntarle por el contexto nacional. Una crisis económica de las dimensiones de la que tenemos ahora mismo en España, y un Gobierno que reconoce públicamente que no tiene más capacidad de maniobra, salvo un recorte de gasto corriente de 1.500 millones de euros para seguir pagando prestaciones por desempleo, ¿es motivo para un adelanto electoral? Yo, sinceramente, creo que el adelanto electoral no conllevaría nada positivo en torno a la crisis. Más bien, también hice referencia antes, complicaría la confianza que necesariamente debe proyectarse desde la política y desde el Gobierno. Más bien utilizaría el tiempo, en lugar de utilizarlo, valga la redundancia, para campañas electorales y confrontación entre los partidos, para hacer un esfuerzo colectivo e intentar liderar colectivamente la respuesta a la crisis. Si algo le reprocho al Gobierno y al presidente, entre otras cosas, es el no tomar medidas concretas a corto plazo, pero el no intentar realmente liderar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, incluso sindicales y patronales, para dar respuestas a las reformas estructurales que, sin duda, necesita nuestra economía y nuestro país para situarle en la pista de salida, en la parrilla, en una posición preferente cuando venga la recuperación que vendrá. Isaías. Bueno, lo primero, felicidades, porque creo que cumple un año de su segunda vida. Afortunadamente. Gracias. En segundo lugar, le quería decir, dado que usted no es partidario de que haya un adelanto electoral y de que de nuevo ha manifestado, bueno, su deseo de que algún día haya un ministro catalanista en el Gobierno de España, y dado que PSOE y CiU sumarían una mayoría absoluta, en esta legislatura, si la crisis se agrava, si la situación política se encrespa cada vez más, si el partido que gobierna en estos momentos necesitase un apoyo, ¿podría ser un momento para que
ministros de Convergencia entras en el Gobierno de España? Yo no veo ese Gobierno de coalición, sinceramente, a pesar de que sigo manteniendo la posición que antes expuse acerca de la presencia de ministros catalanistas en un Gobierno de España. No veo un Gobierno de coalición entre el PSOE y Convergencia y Unió. No lo veo, en primer lugar, porque, como antes señalé en la respuesta al tema de la financiación, el Gobierno incumple compromisos con Cataluña y compromisos con las comunidades autónomas. No lo veo porque la propuesta política del Gobierno, que es lo principal en estos momentos para Convergencia y Unió respecto a la crisis, difiere de la nuestra. Nosotros le hemos reiterado la necesidad de que tome medidas para garantizar la liquidez a las empresas y no lo está haciendo. Le hemos dicho que mejore la ley de morosidad, que la cambie, y que sea la Administración quien cumpla, en primer lugar, sus compromisos de pago y no lo está haciendo. Le hemos dicho que rebaje determinados tipos impositivos y le hemos dicho que haga un aplazamiento del pago de cuotas y contribuciones a Seguridad Social y también al IRPF por parte de trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas y no lo hace. Por tanto, difícilmente podemos ponerlo en un programa. Germán. Muy buenas noches. En el interesante diálogo que han tenido Ana y usted hace un momento hablando del Estatuto de Autonomía, me ha quedado una duda, que es la siguiente. ¿Cuál es, para usted, el meollo, lo fundamental del Estatuto de Cataluña, que es lo que decía que espera que no sea modificado por sentencia del Tribunal Constitucional? Y si me permite una cierta concreción en la pregunta, ¿piensa que en ese meollo, cogollo del Estatuto está una Constitución de Cataluña distinta del resto de las comunidades autónomas? Bueno, usted sabe que en el preámbulo de ese estatuto hay una consideración haciendo un relato de una declaración del Parlamento de Cataluña respecto a que Cataluña es una nación, ¿no? Yo suscribo esa tesis, pero soy muy consciente que en Cataluña hay muchísimos ciudadanos que yo respeto que no comparten mi tesis y que, por tanto, ese sentimiento es muy repartido en el caso catalán. Por tanto, para mí lo fundamental sería, en cualquiera de los casos, el tema de la financiación. Para mí es clave. Y también el tema de la justicia, porque entiendo que la formulación que se hace en el Estatuto de Autonomía de la Justicia permitiría una mayor proximidad de la Administración de la Justicia al ciudadano y, consecuentemente, permitiría que ésta fuese más eficaz, más ágil. Pero reitero, para mí lo fundamental es el capítulo dedicado a la financiación. Cataluña quiere y debe continuar siendo solidaria, pero es evidente que no simplemente para Cataluña, que también, sino para otras comunidades autónomas